con todos. Bueno, el panel primero ha sido sumamente interesante, creo que este lo va a hacer más. Ratifica, creo que fue una idea una buena idea hacer este tipo de reflexión. Normalmente nos ocupamos de los casos más complejos, más difíciles, pero creo que el visibilizar 4 países, creo que los únicos, que tienen una diferencia marcada con el resto en temas de seguridad, les ayuda a ellos a darse cuenta de sus fortalezas y los riesgos que eventualmente puedan tener también, pero sobre todo nos ayuda a los demás países a identificar factores que pueden ayudarnos para enfrentar un problema mayor. Una segunda cosa que creo que quedó claro en la primera presentación, no es que en esos países no haya problemas de inseguridad. Es más, creo que en los 4 el tema de inseguridad es un tema tremendamente importante, sino que hay una diferencia. Hay una diferencia, por más que internamente incluso eso no se perciba. Probablemente los uruguayos se sienten tan inseguros como los hondureños, pese a que eso no es verdad. Entonces creo que también ese es otro elemento a tomar en cuenta. No es que estamos hablando de los países donde no hay problema, sino donde el problema es comparativamente, relativamente menor. Ahora vamos a irnos a Centroamérica, a los 2 países donde, a diferencia de sus vecinos, los problemas de inseguridad son menores. Y tenemos un grupo muy destacado de panelistas. Vamos a ir en el orden en que está ahí. Empieza Randall Brenes, que es oficial de coordinación del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica y ha sido antes coordinador del programa de construcción de la paz y resolución de conflictos en el marco de los Objetivos del Milenio y ha ocupado muchas otras posiciones que ustedes ven en la hoja y que no las detallo para no hacer larga mi participación. Vamos a empezar con él y luego voy introduciendo a los demás panelistas. Okay. Bienvenido, Randall. Tenemos 20 minutos, sí. Voy a ser tirano con el tiempo porque el segundo panel siempre ya estamos tarde, sí. Y voy a avisar a los 5 minutos cuando falten. Yo lo voy a ir controlando. Gracias. Gracias, voy a tratar de ser considerado con los que me siguen porque el que empieza siempre tiene ventaja. Ciertamente trabajo en el sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, pero en la invitación que me han hecho es a título personal y a ese título voy a dirigirme a ustedes, a pesar de que voy a incorporar mucho de la experiencia del trabajo en esa organización. Tengo la tentación como costarricense, siempre tenemos esa tentación de iniciar cualquier discusión acerca de este tema o de otros parecidos, comenzando a hacerles un recuento de la Costa Rica bucólica, ideal, pacífica, excepcional en los años 70 y 80, especialmente frente a una región llena de dictaduras, un país que escogió una vía no obvia, una vía difícil, porque ahora para todos es obvia, pero hace 50 años no era obvio escoger la democracia, el respeto a los derechos humanos, escoger la igualdad. Y nosotros los costarricenses nos tendemos a hablar de eso, pero voy a tratar de evitar enfocarme en ese tema y más bien hablarles de unas experiencias concretas, demostrativas que pueden ser útiles y que de alguna manera pueden ser trasladables a otros contextos regionales atendiendo un crecimiento de la violencia en los últimos años. Simplemente hago una lista de una caracterización nacional como la elección de la vía democrática, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento y protección temprana de los derechos sociales, económicos y culturales, la presencia de sólidos recursos de protección a nivel institucional, un reconocimiento como sociedad igualitaria, digo no solo sociedad igualitaria, sino un autorreconocimiento de que somos iguales o nos creemos iguales, y eso es importante. La renuncia a la institución armada, eso es un paso fundamental, que Costa Rica hace más de 50 años haya renunciado al ejército, la alta inversión social, especialmente en materia de educación y salud, y una sociedad de pequeños propietarios. Entonces, este va a ser más o menos mi punto de partida, mi presentación, que estaba antes acá. Voy a hacer un enfoque temporal y conceptual de mi presentación, voy a hablar del contexto con algunas variables en materia de seguridad ciudadana, experiencias concretas sobre el problema, desafíos y lecciones aprendidas. Para empezar, quiero hacer una delimitación temporal hablándoles de lo que ha pasado en Costa Rica más o menos en los últimos 15 años, que es lo que viene siendo relevante.
La Costa Rica anterior a eso era una Costa Rica muy segura, con índices de violencia iguales o superiores a los de los países desarrollados, con una tasa de homicidio mínima, pero nada de eso fue deliberado. No es que Costa Rica se planteó en los años 50 una política para reducir la inseguridad. Fue un resultado no esperado de otra serie de decisiones, y eso lo tenemos que tener claro. No es que teníamos una política pública en seguridad ciudadana, sino que la inversión social y probablemente otra serie de políticas resultaron en esas condiciones. Entonces, es importante partir de eso, porque nosotros carecíamos de una estrategia nacional en materia de seguridad ciudadana. Entonces, hago una delimitación temporal de los últimos 15 años y me atrevo, y creo que es propicio, debido a algunos comentarios que hicieron en las últimas presentaciones, plantear algunas delimitaciones conceptuales, porque aparentemente todos estamos hablando de lo mismo, pero tal vez no. Estos son temas como el de derechos humanos, democracia, en la que la definición conceptual es importante. Después de a veces una hora de tener un interlocutor hablando sobre esos temas, nos damos cuenta que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Seguridad ciudadana puede ser muchas cosas. Aprovecho una definición propuesta por el PNUD en el Informe de Desarrollo Humano de 2005 para Costa Rica, que habla de la seguridad como una condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. Como toda definición, tiene sus limitaciones, puede tener su necesidad de ampliarla, pero es la base conceptual que voy a utilizar. Me parece que esa, que es una definición descriptiva, hay que agregarle una definición prescriptiva. Quiero decir, una definición ética, porque la seguridad tiene que tender hacia algo. Ahora hablaron de la seguridad como derecho humano. Yo vengo como del mundo de los derechos humanos, no del mundo de la seguridad. Tendría que discutir un poco como entender la seguridad como derecho humano, pero sí es una condición habilitante para garantizar el ejercicio de los derechos. Entonces, yo la entiendo de esa manera y así la propongo en esta definición. No se puede entender el pleno goce de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía democrática en un contexto violento e inseguro, tanto objetiva como subjetivamente. También hay otras consideraciones conceptuales que me parecen importantes. Por ejemplo, hay que problematizar el concepto de la seguridad ciudadana. Hay que deconstruirlo. No es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está compuesta por una serie de elementos que no necesariamente son los mismos y no se resuelven igual. Y a veces creemos que es una sola cosa y la tratamos con medidas únicas para atender esa sola cosa. Pero cuando la comenzamos a desagregar y la comenzamos a explicar, nos damos cuenta que hay necesidad de tomar medidas diferenciadas para cada uno de los casos. Hay diversas formas de violencia, hay diversas formas de afectación de la violencia. La violencia no nos afecta a todos por igual, no afecta igual a las mujeres, no afecta a las personas a la misma hora ni en los mismos lugares, no afecta igual a los menores que a los mayores. Hay que entender que hay violencias y no solo un tipo de violencia. Y hay necesidad de atender entonces de forma diferenciada estas manifestaciones. Voy a hacerles un breve contexto de los últimos años en materia de violencia utilizando algunos indicadores, algunos nada más, pero que ofrecen unos indicios de cómo ha estado la situación en Costa Rica. Ese es el comportamiento del delito de homicidio en Costa Rica. Vemos una tasa de homicidio en 1980 de 5 por 100.000 habitantes, que se va manteniendo durante el transcurso de los años 90, crece ligeramente, pero comienza a tener un crecimiento importante a partir del primer decenio de este siglo. La peor parte es cuando pasa en 2008 de una tasa alrededor de 7, pasa a 11.4 homicidios en 2009. Eso es un cambio significativo en Costa Rica. Costa Rica en ese momento, como les mostraré ahora, tiene una percepción altísima de la inseguridad. Y la gente fuera nos decía, pero bueno, tampoco es tan grave, apenas acaban de cruzar 10. Honduras tiene una percepción de la inseguridad, la mitad de la que ustedes tienen, y sin embargo, Costa Rica tenía la más alta percepción de inseguridad en la región. Pero un país no se compara con los otros países en esta materia. Uno hace una comparación diacrónica. O sea, uno vuelve a ver su pasado y uno dice, hace 5 años tenía una tasa de 5 y ahora la tengo de 10 y no importa que el otro país tenga una tasa 8 veces mayor. Entonces, ese cambio
provocó un aumento significativo en la percepción de la violencia. Uso nada más dos delitos patrimoniales para ejemplificar el comportamiento. Hay una estabilidad y una bajada importante en los últimos 3 años en materia de robo. El hurto sigue creciendo. La importancia es que la diferencia entre el robo y el hurto, para que les quede claro, es que en el robo, en la definición jurídica, hay presencia de violencia contra las personas o fuerza en las cosas. En el hurto no hay violencia. El hurto, o sea, delito patrimonial sin violencia, sí se ha mantenido a la alza. Ahora conversaba con Kevin de que hay que considerar una serie de cosas que a veces a uno se le escapan del análisis. Por ejemplo, la presencia de celulares y otros equipos móviles que antes, hace 20 años no existían, cambia el comportamiento de la violencia. Es mucho más fácil hurtar una cosa de esas y atractivo. Hace 20 años uno no portaba ese tipo de herramientas y por eso quizás se mantiene ese tipo de delitos, pero se ha bajado sustancialmente el delito de hurto, el delito de robo. Esto es importante. Este es el tema de percepción de la violencia. En 2007, aquí hay un problema en la tabla de abajo, porque en realidad hasta ahora me doy cuenta que el punto más alto, cuando dice 49%, se refiere a 2011. En 2011, el 49% de los costarricenses pensaban que el problema de la inseguridad ciudadana era el más importante, lo cual es un poco extraño porque tenemos bajas tasas de delito, pero era el tema nacional. De hecho, durante la última campaña política fue el único tema de discusión realmente importante, lo cual fue grave porque desplazó otros temas que debieron ser relevantes y acerca de los cuales debieron existir acuerdos. Ahora, actualmente, este es el dato que en realidad corresponde a marzo de 2013. La percepción de la inseguridad, según las encuestas, ha bajado un 18% y ha sido desplazada por otras preocupaciones como trabajo, economía. Esta es la última encuesta de victimización aplicada en Costa Rica. Estos son los resultados. En 2008... También esta corrida, no sé por qué al pasarlo de mi Mac a la PC creo que tuvo algún problema, pero en 2008 corresponde una tasa un promedio de victimización de 28 y 2 años después baja a 20. Ese fue un cambio muy importante en 2 años solamente. Sí tengo que advertir que entre las 2 encuestas de victimización se hizo un cambio metodológico que podría limitar una comparabilidad perfecta, pero no es totalmente diferente. Esto sumado a otras investigaciones sí permite afirmar que una disminución importante en las tasas en la victimización y en la comisión de delitos. Esta es una noticia que no me gusta tanto, pero entre 2008, si se fijan ahí, y 2011, hay un crecimiento permanente de la población penitenciaria en Costa Rica. Ese dato de 2011 es el último dato oficial que conseguí. Sin embargo, tengo datos no oficiales de que varios centros penitenciarios en el país tienen una sobrepoblación penitenciaria mayor al 100%, lo cual es una pésima noticia. O sea, no quisiera pensar que esa ha sido la solución al problema de la violencia. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero es todavía peor el problema de las mujeres, que a pesar de que son una parte muy pequeña de la población penitenciaria, tiene una serie de condiciones y una serie de razones por las cuales están en prisión que me parecen contrarias a cualquier propósito de una sociedad democrática. Introduzco aquí el tema del coeficiente de Gini porque creo que hay que considerarlo. Es un tema altamente correlacionado con la violencia, o por lo menos así se ha establecido en la literatura y en las investigaciones, aunque ahora quiero hacer algunos comentarios al respecto. Hay un aumento importante en 2010 porque ahí también hubo un cambio metodológico que entonces no hace comparable el establecimiento del índice de Gini a partir de 2010 y antes. En este tema, si nosotros nos observamos la región latinoamericana, encontramos países con un índice de Gini mucho menor y sin embargo mucho más violento. Yo estoy seguro que hay un vínculo entre el tema
partiendo un poco en abstracto, entre el tema de la desigualdad y la violencia. Pero no podemos hablar de desigualdad solo en cuanto al ingreso. Tenemos que ampliar el concepto de desigualdad y qué significa. No basta solo con que el ingreso se distribuya mejor, porque se puede distribuir mejor de muchas maneras. Hay países donde a través de transferencias condicionadas se ha logrado equilibrar un poco la forma de distribución de la riqueza, pero no son sostenibles ni producen inclusión social. Yo creo que lo que hace una gran diferencia en este tema es la sensación, porque algo pasa así en Nicaragua, de sentirse parte de algo, de sentirse parte de la sociedad, de sentirse incluidos. Evitar la exclusión social tiene un impacto mucho más poderoso que la efectiva distribución del ingreso. O en otras palabras, no es que la distribución del ingreso no sea importante, pero hay que pensar cómo se logró y para qué se logró y cómo se está manifestando en la sociedad. Si no hay más educación, si no hay más salud, si no hay mayor integración a la sociedad, no tiene tanto sentido hacer este análisis tan frío de estos números. Hay otros elementos que debemos considerar en esa década, digamos, de empeoramiento de la seguridad ciudadana, que tienen que ver con, por ejemplo, la persistencia de un análisis simplista del fenómeno de la violencia, la ausencia de una política pública integral para atender el problema. No existe una política pública en Costa Rica de seguridad ciudadana. La desarticulación del quehacer institucional. Nadie se reconocía en su complementariedad para trabajar en esta materia. Débiles capacidades técnicas en las instituciones y problemas para la atención oportuna de los factores de riesgo. Hay otros elementos como la presencia de armas de fuego creciente en el país. El 67% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Y es un tema que hay que discutir. Es un tema complicado de discutir. No es tal vez el espacio para dedicarnos a hablar del tema de control de armas de fuego, pero el tema de control de armas de fuego tiene que estar presente para resolver el problema de la violencia. La presencia de drogas, obstáculos para la comunicación entre instituciones y comunidades. Costa Rica también es un país muy centralista, con débiles capacidades locales, y hemos tratado en los últimos años, como les mostraré, de superar ese problema. También hay un problema serio de deserción escolar, y la deserción escolar produce exclusión social y produce poner a las personas en situación de victimización. No estoy criminalizando a quien deserta de la escuela, ¿verdad? Sino que estoy planteando que ese tipo de problemas sociales contribuyen a desmejorar la situación de la seguridad ciudadana. Voy a pasar rápidamente por algunas experiencias concretas que hemos tenido en este tema. Investigaciones y generación de conocimiento. Hay que investigar y hay que tener fuentes fiables de violencia, analizarlas adecuadamente para la toma de decisiones. Uno de los problemas de la región es que eso no existe. En muchos países no son fiables las fuentes, y eso es muy problemático. Hemos desarrollado diagnósticos cantonales, módulos de victimización a nivel nacional, pero también encuestas distritales de victimización para ubicar específicamente dónde están los problemas de violencia y cómo se manifiestan esos problemas. Mapeos de actores cantonales, cartografía social. Elaboramos una política nacional de seguridad ciudadana, que hubo una participación activa del PNUD junto a la Presidencia de la República para desarrollar una política que ha logrado articular a las instituciones públicas parcialmente y de manera imperfecta, porque es muy difícil, pero se han logrado juntar varias iniciativas públicas para trabajar el tema de la seguridad, y así políticas en todos los niveles hasta llegar al nivel comunitario. Hemos promovido la articulación de actores, eso es muy importante, y hemos tratado de provocar el fortalecimiento de redes locales, comunitarias y municipales para trabajar los temas particulares de la violencia en sus municipios, que son diferentes en un lugar y otro. No todo el homicidio se explica igual. El homicidio, por ejemplo, en la capital es generalmente asociado a delitos patrimoniales. En la costa del Caribe está asociado a redes criminales de tráfico de drogas. O sea, hay que entender cuál es la naturaleza de eso. Hemos promovido oportunidades para la convivencia y restauración del tejido social a través de creación de espacios públicos, trabajado con las comunidades muy de cerca para fomentar la participación de jóvenes en diversos ámbitos,
y se ha aumentado el número de policías, lo cual no es significativo porque no sabemos cuántos policías tienen que existir en un país para que funcione. Pueden ser 10, pueden ser 100, pero en Costa Rica definitivamente faltaban policías y faltaban policías capaces. Creo que en estos últimos 4 años hemos logrado mejorar la capacitación de la policía. La creación de tribunales de flagrancia, que ha sido bueno, pero también ha sido malo porque ha aumentado la prisionalización. La creación de nuevas policías municipales, que tampoco sé si es bueno, porque Costa Rica, en su terror de tener un ejército, hace policías y separa la labor policial. Tenemos 9 policías a nivel del gobierno central, porque concentrar todo en una policía nos preocupa un poco, entonces distribuimos mucho eso. Desafíos, solo las menciono: sostenibilidad de las políticas públicas. Tenemos una tradición de no sostener políticas públicas en estas materias. Los únicos puntos en los que Costa Rica ha sido exitoso es donde ha sostenido políticas públicas, como ha sido salud, educación y recientemente comercio exterior. En las demás áreas ha sido un poco complejo porque hay cierta falta de sostenibilidad. Hay que atender el crimen organizado y para Centroamérica eso es fundamental, y atenderlo a nivel nacional, pero también a nivel regional. Y el crimen organizado, hablo de todo el crimen organizado, no solo el de drogas, porque es muchísimo más complejo que el que se quiere simplificar. Me preocupa mucho, y solo quiero referirme a eso, la definición de la estrategia regional. Creo que está muy enfocada en ciertas medidas para atacar al crimen que creo que no son efectivas, y por lo menos hay que repensarlas. La desigualdad y exclusión, como lo dije antes, es fundamental en materia de seguridad, y yo creo que hay que trabajarlos en esa vinculación, no de que es parte de la política de seguridad, pero que interactúa y está correlacionada. Y entre las lecciones aprendidas, cito 3, creo que la inseguridad es un fenómeno complejo y tenemos que entender la diversidad de efectos y afectaciones que tiene. Debe enfatizarse la alerta temprana para la atención de los factores de riesgo, y deben explicitarse las interacciones entre otras políticas públicas y la seguridad ciudadana, siguiendo un poco esa línea de que lo que se haga en la política social no solo es bueno para la política social, sino que se tiene que entender que contribuye, no se hace para eso, pero contribuye a mejorar condiciones que mejoran la seguridad ciudadana en el país. Acerca de todos estos ejemplos que he mencionado, hay herramientas concretas, hay ejemplos concretos que creo que se pueden trasladar y están al servicio de ustedes para que los consulten y puedan investigar las posibilidades de aplicación en otros contextos. Muchas gracias y perdón si me pasé un poco con el tiempo. Te sobran 10 segundos. Bueno, ahora nos vamos a Nicaragua. Claudia Pineda va a hacer la primera exposición. Ella tiene una biografía muy importante. Está allí a su disposición, pero mencionemos nomás que es actualmente directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, una conocidísima e importante institución de su país. Le damos la palabra a Claudia. Muchas gracias. ¿Está bien? No. ¿Está? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, quisiera decir que ustedes van a notar que ninguno de los países a los que nos señalan como no violentos queremos quedarnos ahí, ¿verdad? Porque realmente hay muchas manifestaciones de violencia y yo creo que no nos podemos golpear el hombro y decir estamos bien, es decir, siempre podemos estar mejor. ¿Por qué debería Nicaragua estar más cerca del norte de Centroamérica que del sur en términos de seguridad? Bueno, se ha hablado aquí, tenemos niveles altos de exclusión social, igual que los países del Triángulo Norte. Hemos sufrido conflictos bélicos fuertes durante muchas décadas y en el caso también, como los países del Triángulo Norte, tenemos una sociedad menos educada y culturalmente machista si nos comparamos con los países del sur, ¿verdad? Pero en términos de seguridad estamos más cerca del sur que del norte. Ha habido varios intentos de explicar el porqué, pero hasta ahora han sido y siguen siendo hipótesis viables que tratan de asignar responsabilidad, al menos en el caso de Nicaragua, al legado de la revolución sandinista en la sociedad y en la institucionalidad. En esta ocasión quisiera tocar algunas premisas y algunas hipótesis que pueden explicar el estado de la seguridad en Nicaragua. Una premisa que debemos tomar en cuenta es que la medición de la seguridad en general se realiza por la intensidad, es decir, por las muertes violentas.
Como nos advierten algunos estudiosos, eso es un reduccionismo peligroso. Otra premisa es que la situación de violencia se explica por razones internas en Nicaragua. En general se explica por el modelo policial y por el nivel de organización social, y también es un poco simplista y peligroso. Porque en la búsqueda de explicaciones sencillas y soluciones express para los problemas de violencia se ha pretendido exportar el modelo policial de Nicaragua. Sin embargo, pues nosotros desde el instituto hemos defendido la idea que la situación de seguridad en Nicaragua no es producto de un solo factor, como también hemos escuchado eso de las demás exposiciones, sino también de un conjunto de condiciones societales, históricas, culturales y también institucionales, tanto internas como externas, y que están íntimamente relacionadas. Algunos de estos factores son los que quiero tocar en la presentación. Primero, Nicaragua se reconoce como una sociedad que se ha desarrollado en medio de conflictos, muchos de ellos guerras civiles armadas con cientos de miles de muertos de todos los bandos. Si observamos la vida política en Nicaragua, desde la independencia hasta la fecha, ha habido 2 periodos libres de gobierno autoritario o semiautoritarios. Solamente 2 periodos. 30 años de gobierno conservador en el siglo XIX y los 16 años de gobierno libero-conservador del 90 al 2006. El resto de gobiernos han sido autoritarios o semiautoritarios, incluyendo el actual. Después del fin de la última guerra civil, en el 90, se instaló en la agenda nacional la necesidad de la paz social y del desarme. De manera que durante 2 décadas, esta generación de los 70 y los 80, que creció en medio de conflictos armados, aparentemente promueve una actitud social de evasión de la violencia armada. Investigadores del tema en Costa Rica, que ustedes saben que viven muchos nicaragüenses en Costa Rica, señalan que en Costa Rica los nicaragüenses se ven involucrados mayoritariamente en riñas con arma blanca y menos con armas de fuego, según datos oficiales. Hay varias explicaciones posibles. Una, el valor cultural para los nicas del enfrentamiento físico como manifestación de hombría. Otra, la facilidad de obtener el arma blanca versus el arma de fuego. Y una explicación más deseable y más romántica sería que la guerra hizo tantos estragos en nuestra generación que en general, ya sea que vivamos en el país o fuera de él, sabemos de las consecuencias del uso de las armas para nuestra sociedad y por eso lo evitamos. Lo cierto es que hoy en día la sociedad nicaragüense, al consultarle sobre cuáles son las medidas necesarias para incrementar la seguridad, la respuesta mayoritaria fue aumentar la presencia policial en un 73% de los casos, mejorar las condiciones de las comunidades, es decir, calles y alumbrado, en el 23%, fortalecer la organización comunitaria, 23%, y solo un 2% respondió tener un arma. Esto según encuestas de percepción que realizamos en el instituto año con año. En Nicaragua hay solo 1.69 armas registradas por cada 100.000 habitantes. En Guatemala 4.8, Honduras 2.5, El Salvador 2.5, Costa Rica 3.55 y Panamá 3.06, según información de la ONUDD. Sin embargo, también según información de esta misma institución, el 36% de las armas que llegan ilegalmente a Colombia provienen de Nicaragua y Panamá. O sea que persiste un mercado ilegal de armas de fuego, que no sabemos si es por fuentes públicas o privadas, ¿verdad? El porcentaje de homicidios con armas de fuego en Nicaragua es del 51%, Costa Rica del 68%, El Salvador 73%, Panamá 79%, Guatemala y Honduras 84%. Ratifica la tendencia más baja en Nicaragua que en el resto de países y que confirma que una buena parte de la sociedad ha adoptado una actitud de evasión de la violencia armada como método de resolución de conflictos comunes. Sin embargo, convivimos con una violencia menos mortal. La segunda consideración de carácter nacional, o sea, interno, es la calidad de la institución policial. Todavía existe confianza en la policía como una institución con aceptables niveles de profesionalidad, no carente de crítica y con tendencias preocupantes, pero aún se le reconoce un papel positivo en la vida nacional. Hasta hace muy poco no se le había acusado de crímenes ni había estado involucrada en situaciones que atentaran contra los derechos humanos. Esto ha cambiado durante la administración del presidente Ortega.
el papel de la policía durante las protestas postelectorales, reprimiendo manifestaciones de reivindicación de derechos frente al gobierno y haciéndose de la vista gorda cuando los grupos pro gobierno bloquean manifestaciones opositoras, ha comenzado a opacar el buen nombre forjado durante 3 décadas. No hay duda de que durante 2 de estas 3 décadas se ha construido un modelo policial basado en un enfoque preventivo, proactivo y vinculado a la comunidad, que definitivamente no ha sido igual en los países del norte, que se han caracterizado por políticas de mano dura. Independientemente de las críticas que se puedan hacer a la falta de coordinación con la policía, con organizaciones sociales autónomas, el trabajo que realizan las comunidades es muy importante. El reto de la policía es grande. Nosotros tenemos 173 policías por 100.000 habitantes, a diferencia de Costa Rica y Panamá, con 465 y 500 respectivamente. Son datos también de la ONUDD. En un territorio más extenso que Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Nicaragua tiene un territorio más extenso. Aún se proclama cada vez con más dificultades también por parte de la Directora Nacional de la Policía la prevalencia en algunos funcionarios de una cierta mística de servicio a la comunidad basado en los principios fundacionales de la Revolución Sandinista. Según Roberto Cajina, experto en temas de defensa, la policía nicaragüense se diferencia de las policías del norte, además de por su corta edad y su nacimiento sandinista, por su bajo nivel de acuartelamiento, la permanencia y estabilidad en los cargos directivos y la existencia de mecanismos de atención directa a grupos vulnerables a la violencia, como son como las comisarías de la niñez y la mujer y el programa de atención a jóvenes en riesgo. Ambos programas creados antes del segundo mandato del gobierno del presidente Ortega durante los gobiernos liberales. Un tema sensible, siempre hablando de la calidad de la institución, es cómo se miden y quién mide las violencias en Nicaragua. La institución policial es la encargada de recoger, analizar y publicar las estadísticas relacionadas con los delitos en el país. Existen dudas sobre el verdadero tamaño del problema de seguridad porque no hemos tenido la oportunidad de hacer una encuesta de victimización. En Nicaragua no existe una encuesta nacional de victimización. Ha habido algunos intentos concentrados geográficamente por algunos donantes, que el VIDA hace una encuesta de un municipio, pero no una encuesta nacional. Y nos pasa lo que ocurre en los países con administraciones públicas débiles, que la policía rinde cuentas con sus propias cifras, no hay quien las verifique, no hay manera de incidir en la calidad de la información ni la desagregación o la obtención de las bases de datos para realizar análisis independiente. La policía no tiene supervisor ni fiscalizador y a partir del 2007 responde directamente el presidente de la República, quien los mide según las percepciones de seguridad de la población, en palabras del comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la policía. Viendo esto, es bastante evidente que hay 2 tipos de respuesta de la policía, la respuesta política y la respuesta contra el delito común. Podríamos estar frente al renacimiento de la policía política, y esto sería un factor acelerador de la violencia que sí conocemos en Nicaragua, la violencia política, que ha estado controlada desde 1990 hasta las manifestaciones de protesta postelectorales del 2008, 2011 y 2012 que fueron atacadas por grupos pro gobierno y por la policía misma, y lo peor que ha estado o que sucedió en las últimas 2 semanas, que la policía ha apresado ilegalmente y golpeado jóvenes que apoyan protestas de jubilados que exigen una pensión reducida de vejez. Un tercer elemento a tomar en cuenta en Nicaragua es la existencia previa al modelo policial de un tendido de organización comunitaria que nació con la Revolución Sandinista, tomó distancia y autonomía en los años de los gobiernos liberales y se mantuvo vivo alrededor de temas sociales importantes en una sociedad que vive en condiciones precarias. El modelo de relación policía-comunidad fue propuesto a la institución por parte de una organización de la sociedad civil llamada Fundación Nicaragua Nuestra, organización que construyó y propuso ese modelo desde hace algunas décadas. El papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido importante porque al igual que la fundación existen cientos de organizaciones civiles que trabajan en actividades comunitarias que involucran mujeres y jóvenes en riesgo. Esta realidad condiciona un cierto nivel de capital social en el país que ha abonado al deterioro más lento de las condiciones de seguridad que en otros países. En este punto se incluye a la Iglesia y su papel mediador en conflictos sociales durante décadas.
Lamentablemente no somos como Uruguay, en una sociedad laica, somos bastante religiosa y providencialista. Lamentablemente ese capital social se ha intentado partidizar y la policía ha sido parte de ese intento y se ha desconocido el rol de los actores no estatales como la iglesia, las organizaciones sociales, etc. Y ya el ya mencionado comisionado Francisco Díaz, según el Diario Digital, que es un diario del Partido Sandinista, informó la semana pasada que por instrucciones del presidente y jefe supremo de la Policía Nacional, comandante Daniel Ortega Saavedra, todos los jefes de la institución policial están coordinando acciones con la alcaldía y los secretarios políticos del Frente Sandinista en todo el país para revisar las medidas preventivas ante los sismos ocurridos el sábado hace 2 semanas. Esta tendencia a actuar bajo las orientaciones del partido se mantendrá mientras dure el gobierno del presidente Ortega. Un cuarto factor de carácter más externo es la incidencia del narcotráfico en el aumento de la criminalidad violenta. Por el rol que juega geográficamente Nicaragua en la ruta del narcotráfico, las áreas afectadas y donde se ha visto un aumento creciente de los delitos son especialmente las zonas de la costa caribe y unas ciudades claves en la ruta del tráfico internacional de mercancías. En el 2011 en Nicaragua se cometieron 33 homicidios por 100.000 habitantes y en Bluefields fue de 44, una cifra obviamente alta en comparación con el resto del país. La presencia del crimen organizado, además, en la costa caribe se está convirtiendo en un nuevo modelo de desarrollo local. Es común escuchar durante nuestras investigaciones expresiones positivas sobre el narcotráfico, tanto de pescadores que esperan tener éxito pescando cocaína, o de jóvenes afirmando que quieren ser narcos para tener dinero y mujeres. Es un problema grave que viene asociado de la mano con la presencia del narcotráfico y es la trata de niñas en la costa caribe, que por dinero son entregadas a los narcos y luego son regresadas a la familia por otra cantidad de dinero para resarcir el daño, pues en la cultura local la deuda queda saldada. La cantidad depende de la negociación con la familia. Esto se agrava por la baja presencia del Estado y en el peor de los casos la complicidad de las autoridades de la zona que permite que los carteles de la droga puedan funcionar en esas comunidades y territorios sin problema y con muy poca competencia entre grupos narcos por el control de territorio, que eso también podría explicar que no tenemos eso, aunque haya presencia narco, los niveles de violencia en relación al norte son menores. Aunque en Nicaragua no existen maras como tal, hay presencia de pandillas juveniles que también actúan fuera de la ley. La presencia de estas pandillas en ciudades de la costa caribe es preocupante. Son jóvenes que escapan de la falta de oportunidades que hay en sus comunidades y llegan a la ciudad de Bilwi fundamentalmente, sin padres, viven en las calles, controlan la entrada y salida de algunos barrios, asaltan y queman casas y la policía no puede controlarlos. Eso mismo se observa en otras ciudades y en la capital, pero a diferencia de Bilwi u otras ciudades del interior, Managua sí ha contado con la atención en prevención y reinserción de algunas organizaciones de la sociedad civil, que ya hemos mencionado, y también de un programa de la Policía Nacional que tiene de reinserción de jóvenes. Un quinto elemento que quisiera resaltar es la incidencia de la violencia de género y generacional. Quisiera citar al Latino Barómetro 2012, que llama la atención Nicaragua, donde la percepción de delincuencia y pandilla es solo del 4%, teniendo una de las menciones más bajas de violencia como país, y en este indicador aparece como el país de la región con grados más altos de violencia intrafamiliar. Un país que ha trasladado la violencia de los espacios públicos a los espacios privados. Estos contrastes son los que confirman la imperfección de la manera como sabemos y medimos la violencia. Ciertamente, la violencia intrafamiliar en Nicaragua sufre de una espiral del silencio que en algún momento aflorará como fenómeno social, transformándose en un problema político. Nicaragua presenta delitos violentos y agresivos que no se consideran agravantes en la situación de seguridad, ni dentro de la sociedad nicaragüense ni fuera de ella. Un elemento a considerar en este mismo análisis de la violencia intrafamiliar es el alto consumo de sustancias alcohólicas y de drogas, que en el caso de Nicaragua afecta al 50% de los hombres. Es importante también señalar que en muchos casos la violencia intrafamiliar no se considera violencia en el imaginario social en algunos lugares o para algunas culturas.
Y eso también es importante a considerar, como es el caso de la trata de niñas, cuando si hay resarcimiento no hay daño. Según los estudios que conocemos, existe una alta correlación entre presencia de crimen organizado y violencia en Centroamérica, es decir, que la violencia en el Triángulo Norte, no toda ella es violencia nacional, en el caso de Nicaragua es similar, y como ya expusimos, hay zonas geográficas donde hay presencia de narcos y es donde se manifiestan las peores formas de violencia criminal. Sin embargo, en el resto del país subyace la violencia doméstica y la violencia común, que como ya hemos comentado, tiene causas más profundas, enraizadas en la cultura, en las pocas oportunidades y en la falta de libertades. Por el lado de las respuestas, estamos viendo con esperanza los cambios en las políticas hacia Centroamérica de parte de Estados Unidos y Europa. Es urgente abandonar la cooperación exclusiva, la interdicción e incautación a través de la respuesta militar frente al crimen organizado. Por eso hemos estado proponiendo una agenda más integral que contribuya a erigir un muro de contención social frente al crimen organizado, una principal amenaza para la violencia criminal, y especialmente para integrar la violencia de género y generacional, y creemos que poco a poco vamos encontrando eco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Javier Meléndez. Ahí está su biografía, es abundante en el tema. Quiero destacar que actualmente está basado en Washington y trabaja en Inside Crime. No sé si ustedes conocen sus investigaciones, si no, léanlas. Tienen un magnífico reporte electrónico todas las semanas que realmente es indispensable seguir. Le doy la palabra a Javier, entonces. Muchas gracias, Carlos. Agradezco la invitación a Cintia y a Carlos, desde luego, para tratar de hablar sobre la seguridad en Nicaragua. Y lo primero que debo decir que cuando nos pusieron Chile, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, yo me sentí como que éramos la oveja negra, ¿no? Porque si en el panel anterior tuvimos una excelsa presentación sobre institucionalidad, en nuestro caso lo que más prevalece es la desinstitucionalidad, pero estoy convencido de que precisamente esa condición de ser un país con un Estado constantemente en desconstrucción, un Estado en conflicto perenne político, con un pasado de guerra que ya Claudia señaló, creo que eso nos convierte en un objeto de estudio muy interesante para tratar de entender por qué estamos más en el sur que en el norte. Voy a darles un poco de contexto y estos dos gráficos los pongo porque realmente en Nicaragua prevalece la idea que somos el país más seguro de Centroamérica. Y prevalece esa idea porque la medición primordial que se hace para esto es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que ni siquiera es significativamente más arriba que Costa Rica, y creo que ahora en los últimos 2 años Costa Rica la tiene un poco más abajo que nosotros. Entonces, si ustedes ven la tasa de homicidios del 2008 al 2011, en el cuadro de la izquierda, ven que las situaciones de Costa Rica y Nicaragua son relativamente bastante diferentes a nuestros vecinos de Honduras, El Salvador y Belice, por ejemplo. Pero si vemos la tasa de homicidios de Nicaragua en relación a Chile y Uruguay, tenemos una situación básicamente crítica, muy arriba de los 2 dígitos y muy por debajo de lo que se podría considerar un país con poca o nula vocación de violencia. Estamos en realidad articulando 2 realidades. Una realidad en el norte con una violencia casi endémica y una realidad en el sur de Centroamérica con una institucionalidad fuerte, con condiciones de seguridad aceptables, pero constantemente en deterioro. Esa es la parte de la violencia, pero yo también los próximos 2 minutos voy a tratar de poner a Nicaragua en la perspectiva de la desinstitucionalidad. Es un tema fundamental para mí, el tema de las instituciones, cómo funcionan las instituciones, qué proveen esas instituciones en términos de seguridad como bien público.
Me gusta mucho trabajar con el índice de competitividad global. Estoy seguro que la mayoría lo conoce. El índice de competitividad global usualmente examina 12 pilares. Esos 12 pilares que mide el índice van desde infraestructura a salud y educación primaria, educación superior, eficiencia de los mercados de bienes, pero también evalúa tiene un pilar institucional. Si nosotros ponemos en perspectiva a Nicaragua en el pilar institucional, que tiene 8 indicadores que ustedes los pueden leer de arriba para abajo, vemos que la situación de competitividad de Nicaragua respecto a Centroamérica es muy baja. Gráficamente lo pueden ver ahí. Somos un país que no ofrece ventajas comparativas importantes respecto al entorno centroamericano en términos de institucionalidad. Y esta situación tiende a agravarse cuando en el pilar de la institucionalidad ponemos, además del desvío de fondos públicos, de la poca transparencia del gobierno para organizar las políticas públicas, ponemos el componente del sistema judicial. Cuando analizamos el sector seguridad como un todo, la situación de Nicaragua, y le sumamos el ranking que se le ha adjudicado a Nicaragua en su sistema judicial, nuestra situación empeora. Pero ojo, si nosotros aislamos los indicadores específicos que este índice mide en términos de seguridad, vemos un fenómeno muy importante. Vemos que si aislamos 3 de los indicadores que ustedes pueden ver arriba, Nicaragua cambia de posición y sus ventajas comparativas los ponen muy adelante del resto de los países centroamericanos y nos ponen muy cerca de Costa Rica. Lo que es no menor en una región que está en el medio de la zona de tráfico más importante de drogas en el mundo y que está en el medio exactamente de todos los países de Centroamérica y se ha convertido hoy en día en una de las estaciones de servicio más importantes para el tráfico de drogas en América Latina. Veamos. Esto tiene consecuencias muy objetivas en el imaginario nicaragüense. La primera consecuencia que tiene que Nicaragua sea capaz de producir un bienestar más o menos adecuado entre la población es que en el imaginario colectivo y en las élites, sobre todo, hay una percepción importantísima de que la inseguridad no es un problema. Miren los gráficos. A la izquierda tenemos Nicaragua en relación a Centroamérica y a la derecha Nicaragua en relación a Uruguay y Chile. La percepción de seguridad en la región de Centroamérica es bastante alta y consistentemente creciente. Hay un bajón, creo que en Honduras, del 2007 al 2009 y nuevamente retorna ascendente hacia el 2011. Ese es el cuadro de Centroamérica y en todos los datos que ustedes ven en Latino Barómetro del 2005 al 2011, esa es la situación de Centroamérica ascendente. La gente piensa que el ambiente de seguridad es lo que más preocupa. La gente asume que el ambiente de seguridad es lo que más preocupa y es lo mismo en Chile y Uruguay. Es decir, nosotros abajo ven a Nicaragua. La inseguridad nos preocupa, no es un tema, no es un issue, no está en la agenda pública. Y no está en la agenda pública tanto así que hace unas semanas creo que el centro gemelo del IEP, pero en temas económicos, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, presentó 10 ejes estratégicos para asegurar un desarrollo económico, social e institucional relativamente viable en el país. En esos 10 ejes no aparecía por ningún lado el tema de la inseguridad. Yo hablé con el exdirector de ellos, Mario Arana, que fue su segundo director ejecutivo, y me dijo, efectivamente, Javier,
entre nuestros asociados no existe la inseguridad como una agenda y efectivamente estamos claros que tenemos que ponerle atención, pero entre las prioridades nacionales no representa algo significativo. Un asunto que el instituto ha tenido que batallar, porque es un centro que nace en el 2005, 2006, en un país donde la inseguridad no es un problema. El tema es de cómo llegamos a ese punto. ¿Cómo llegamos a un punto en que durante 10 años consecutivamente la inseguridad no es un problema en un país como Nicaragua con las características que ya Claudia señaló? Yo voy a referirme en los próximos 4 o 5 minutos a 2 temas fundamentales, que es, primero, los procesos sociales, los macros procesos sociales que nos llevaron a estar a donde estamos ahora y que Claudia ha retomado antes que yo. Y segundo, al concepto de la reforma democrática del sector seguridad. Quiero contextualizarlo más allá de la reforma policial. En Nicaragua no se puede entender la reforma policial sin el contexto más general que es la reforma al sector seguridad. Y no se puede tampoco entender la policía como institución con las características específicas que la sociedad nicaragüense estaba construyendo en ese momento a partir de los años 90. Sobre la organización social comunitaria, hay 4 o 5 temas que creo que son remarcables. El problema con estos puntos es que son apreciaciones que tienen un sesgo muy cualitativo. Yo creo que el próximo capítulo para la Academia Nicaragüense Centroamericana es comenzar a medir esto empíricamente, con datos duros, con encuestas, con auditorías. Hay que comenzar a medir qué funcionó en la organización comunitaria, por qué funcionó, por qué se dio esa cohesión social tan importante en el país, por qué hubo una gestión de capital social tan significativa. Las redes de solidaridad son súper, del 90 al 2005, 2006, son redes de solidaridad que cruzan el país de norte a sur, de este a oeste. Es una sociedad con una vocación natural a organizarse. En ese sentido, creo que somos mucho más proclives a la organización comunitaria que todos los países de Centroamérica juntos. Todo este entramado de redes sociales, de gestión de capital social, puso en la agenda desde 1990 temas que en Centroamérica todavía no se tocaban. Puso en la agenda los derechos sexuales de la mujer, puso en agenda los derechos de la niñez, los derechos transexuales, los derechos de la comunidad gay. Es decir, puso en agenda una serie de temas que no eran realmente consistentes con el nivel de sofisticación de la institucionalidad en Nicaragua, pero sí eran muy consistentes con una organización comunitaria heredada del sandinismo. Una colega psiquiatra, Marta Cabrera, me dice: Javier, esos son los resabios de las luces y sombras del sandinismo. Y una de las luces del sandinismo es haber promovido esa brutal capacidad de organización comunitaria que se retoma en los años 90. Esto no fue casual. Estamos hablando de un ejército de funcionarios de todo tipo que, asentados en el gobierno sandinista durante los años 80, se trasladan a través de ONGs y otras formas de organización a los barrios, a las comunidades, a trabajar con metodologías específicas, con cargas conceptuales muy marcadas, con procesos sociopolíticos muy construidos, y se van a la comunidad y trabajan durante 15 o 20 años con esa gente. Desde mi punto de vista, ese fue un gran muro de contención social que evitó que un país con tantos índices de pobreza y con un resabio de conflictos armados explotara hacia 90, 95 en una violencia generalizada, en un contexto donde el consenso de Washington había básicamente desarticulado el Estado nicaragüense en su capacidad de proveer educación, de proveer salud, de proveer cosas básicas que el Estado uruguayo o el Estado chileno podría dar por descontado, ni hablar el costarricense. El otro elemento es, pero yo insisto, esto hay que medirlo. Estos son propuestas que yo retomo de algunos temas y cosas que hemos ido construyendo con algunos colegas, pero falta evidencia empírica.
la naturaleza migratoria, la dinámica del migrante nicaragüense. Miren el dato, más del 40% de nuestros migrantes se ubicaron en Costa Rica, contrario a Guatemala, El Salvador y Honduras, donde la migración fue dirigida hacia Estados Unidos. Nosotros nos fuimos casi la mitad a Costa Rica. Entonces eso tuvo resultados sencillos, pero contundentes. El concepto de la desarticulación familiar en Nicaragua fue mucho menos intensa que lo que se dio en los países del norte. Y si ustedes analizan el patrón de migración del costarricense, es muy bajo, porque ha vivido durante 50, 60, 70 años en un estado de bienestar. Y yo considero que cuando el país tiene la capacidad de tener a su gente adentro, es un país sólido, es un país consistente, lo contrario de un país que se da el lujo de votar a la mitad de la gente fuera de sus fronteras. Hay un patrón interesante que había que medirlo, que donde hay menos migración exterior o inmigración exterior, hay un patrón de más consistencia como país y como Estado. Nicaragua es un caso así. Nicaragua, entonces, el migrante que se va a Costa Rica tiene un constante ir y venir de Costa Rica a Nicaragua. Viaja a Nicaragua para celebrar las fiestas religiosas, la Semana Santa, viaja a Nicaragua en Navidad, viaja a Nicaragua en fin de año, viaja a Nicaragua cuando están de cumpleaños sus hijos, legal o ilegalmente, cruza la frontera, porque la frontera entre Nicaragua y Costa Rica es tan fácil como irme de aquí al baño, cruzarla. Entonces, en esos términos, el tema de la desarticulación fue relativamente poco significativo. El otro elemento es que la migración hacia Estados Unidos fue cualitativamente diferente a los países del norte de Centroamérica. Un estudio que hizo Eduardo Bausmeister, que creo que es argentino, sobre la migración en Estados Unidos, él pone datos muy interesantes desde el 96, creo, hasta el 2006. Y revisando la data del resto de países, muestra esos 3 puntos: que los exiliados nicaragüenses fueron de ingresos medios y altos y que en general tenían promedios de estudios mucho más altos que los colegas del resto de países centroamericanos. Esto tiene consecuencias obvias. ¿Qué implica esto? En términos prácticos, la comunidad nicaragüense de toda Centroamérica es la menos deportada. Solo entre el 5 y el 6% de los deportados en los últimos 10 años provienen de Nicaragua. Segundo, ese capital en términos de educación y alianzas sociales, clase media alta que tenían en Estados Unidos, no lo hicieron proclive al nicaragüense a afiliarse o fundar pandillas que representaran la exclusión que ellos estaban sufriendo en Estados Unidos. Y eso, cuando no tienes nicaragüenses deportados, básicamente, y cuando no traen las habilidades de las pandillas hacia tu país, estás trabajando en un contexto mucho más favorable que el resto de los países de Centroamérica. Sobre la reforma del sector seguridad, yo quiero que entiendan que yo le he dado seguimiento al tema de la reforma por 15 años y yo no conozco una experiencia en América Latina tan emblemática como la nuestra. Ningún país en periodos tan cortos ha sacado a la calle tantos efectivos militares y ha hecho reformas tan significativas y estructurales en su sistema de seguridad. Y hay 2 cosas que yo quiero remarcar. Primero, nosotros resolvimos un problema que es un asunto perenne y pendiente en Centroamérica. Nosotros resolvimos la separación inequívoca entre fuerzas militares y fuerzas policiales. Además de eso, la fuerza policial, que en los 90 adquiere un cuerpo jurídico que le reenfatiza su misión de policía y no de fuerza de defensa, traía consigo una herencia de trabajo en la comunidad muy importante. El policía convive en la comunidad, es del barrio. Como dijo Claudia, citando a un colega nuestro, no se acuartela, vive allí, es de la gente. Y el control social del policía, de la comunidad hacia la policía era muy alto en Nicaragua. Y luego hay todo un cúmulo de reformas entre el 94 y el 98 que le dan una institucionalidad a la policía que la hace ser
que la hace claramente tener una vocación hacia la comunidad. Pero esa vocación hacia la comunidad no solo es para dar servicios, sino que también es una policía abierta al escrutinio público, una policía que llega a la comunidad y escucha los problemas de la gente, pero que la gente también tiene las opciones de decirle qué está bien y qué está mal. Y nosotros construimos iniciativas de investigación con ese patrón. Nosotros la construimos asumiendo que teníamos como ciudadanos el derecho de vigilar a la policía, de vigilar a las Fuerzas Armadas. Todo esto se dio, en un contexto maravilloso de sentimiento de libertades públicas. Todo lo que quitó el consenso de Washington en términos de derechos económicos lo dio en términos de derechos políticos. Termino con el tema de los desafíos. Hay otra lámina, la siguiente, que habla de los desafíos del sector seguridad como un todo y toca varios de los temas que planteó Claudia. Sobre todo, hay déficit muy importante en la impartición de justicia y sanción del delito contra la niñez y contra la mujer. Es un asunto que hay que resolver pronto en Nicaragua, porque las cifras de violaciones y de violencia intrafamiliar efectivamente se han disparado para arriba de manera casi dramática. Pero si nosotros hablamos de las reformas que se hicieron en los últimos 20 años, en la derecha vamos a ver las contrarreformas que se comenzaron a ejecutar a partir del 2007. Y lo digo sin ninguna vocación política ni partidaria. Al concepto de reforma para ser mejor, para ser un mejor policía, se ha antepuesto la práctica de organizar un sistema de incentivos perversos para retomar el control partidario de la Policía Nacional, que tiene expresiones que ya le dijo Claudia. Ese es el problema más fundamental que tiene la Policía Nacional de Nicaragua, porque institucionalmente es una policía increíblemente innovadora y abierta al cambio positivo, pero ahora tiene ese gran problema que no va a lograr resolver y que va a ser un problema de estallido social de corto y mediano plazo en el país. Tenemos un problema similar en toda Centroamérica, que es que a pesar de que legalmente separamos las instituciones, la presencia del narcotráfico, la inseguridad en el campo, la capacidad de operación que tienen las redes criminales en el Caribe han hecho que la actividad militar sea mucho más significativa que en los últimos 6, 7, 8 años en Nicaragua, y se ha estado dando un traslape un poco que hay que ponerle atención, y en que las fuerzas militares están asumiendo en la práctica funciones que le corresponden estrictamente a la policía. Yo veo que este escenario es un escenario que va a evolucionar a un nivel mayor en toda Centroamérica, y lo que debemos de plantearnos en Centroamérica es realmente qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas y cuál va a ser su rol en todo este ambiente de inseguridad. La última, y con esto termino, yo quiero remarcar que la Policía Nacional se inserta en un entorno de interacción comunitaria, en un entorno de construcciones de agendas comunitarias de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, en un entorno donde el ciudadano tuvo un sentido muy alto de ciudadanía en términos de negociar lo que le corresponde y mejorar su situación y su entorno. Ahora la policía se está insertando en otro contexto. Es un contexto comunitario, pero es un contexto que es de abajo hacia arriba, porque lo promueve y lo ha institucionalizado el Estado mediante leyes, y es un contexto de entornos comunitarios de afuera hacia adentro. El Estado controla la organización comunitaria en todas sus expresiones, y controlando la organización comunitaria controla además el actuar de la policía en la comunidad. Entonces tenemos esas dos diferencias notables, y eso tiene secuelas prácticas y que se manifiestan fundamentalmente en la baja capacidad de rendir cuentas de la policía y la incapacidad de los ciudadanos de poner en contexto y en agenda problemas que puedan ser y situaciones que deban revertirse
para mejorar la situación de seguridad en el país. Termino diciendo de que todo esto debe leerse en el contexto de que en Nicaragua la seguridad ciudadana tiene como centro, como epicentro la Policía Nacional. De ahí salen las políticas públicas, los programas, los planes. No hay ninguna institución con capacidad de organizar seguridad ciudadana más allá de la policía en Nicaragua. Por eso la tendencia es que se hable mucho de lo que sucede en la policía porque afecta a la seguridad como un todo al final de cuentas. Gracias. Muchísimas gracias. Luego de estas 3 magníficas exposiciones, hemos invitado a Kevin Casas para que haga un comentario general, comentarios generales, los que él quiera. Kevin es secretario de Asuntos Políticos de la OEA, tiene una larguísima trayectoria que incluye el haber sido vicepresidente de su país, así que le damos la palabra y estamos muy atentos a su comentario. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a Randall, a Javier y a Claudia por las muy interesantes presentaciones. La verdad que, al igual que con el primer panel, he aprendido mucho. Miren, yo nada más voy a tratar de hacer 4 o 5 comentarios sobre aspectos que me parece que ameritan alguna reacción sobre lo que he escuchado en los últimos minutos. El primero y más obvio, el primer punto que quiero hacer es un punto general, que no tiene que ver únicamente con estas presentaciones, aunque estas presentaciones, y en particular las de Nicaragua, lo revelan muy bien, que es, miren, en esto no hay historias fáciles, no hay explicaciones monocausales, y creo que ese punto que podría parecer muy banal no lo es. Si uno ve el caso de Nicaragua en particular, todos los datos que uno busque, desde todas las cifras que tengan que ver con la exclusión social, hasta los datos de pobreza, los datos que citaba Claudia sobre la propia cantidad de policías del país, deberían conducir casi inevitablemente al país a una crisis de proporciones similares a las de los países del Triángulo Norte, y sin embargo vemos que la realidad es muy distinta, es muy otra. Entonces, esto nos debería obligar a asumir como punto de partida una cierta humildad intelectual. O sea, yo creo que en estos temas de seguridad ciudadana, la pura verdad es que sabemos muy poquito sobre qué es lo que hace que la violencia delincuencial suba y qué es lo que la hace bajar. Y esto tiene una implicación muy práctica, pero que siento que es muy importante en el clima político en el que se discute este tema en América Latina, que es que tengamos mucho cuidado con los curanderos y medicastros que parados en un podio nos digan que hay soluciones fáciles y cortas a este problema, porque la cosa no funciona así. Entonces, para los que se dedican un día sí y otro también a vender las curas milagrosas de la mano dura, yo me temo que la cosa es mucho más complicada y que debemos asumir como punto de partida que es mucho más complicada, y debemos vacunarnos contra ese tipo de mensaje, y debemos arquear la ceja cada vez que lo escuchemos. Ese es mi primer punto. El segundo punto que quiero hacer es sobre la presentación de Costa Rica, y aquí voy a retomar un mensaje de la presentación de Randall, con lo que él inició, que me parece central en el caso de Costa Rica. En efecto, los bajos niveles de inseguridad en Costa Rica durante buena parte del último medio siglo no fueron un resultado deliberado de una estrategia. Fue un subproducto obviamente muy positivo de una cierta
concepción del papel del Estado y un papel muy vigoroso en materia de política social. Que dejó de lado otros aspectos de la discusión de seguridad casi completamente. Y aquí voy a hacer corta una historia muy larga, y algunos de cuyos elementos ya presentó Randall. Cuando digo que dejó de lado esa concepción, algunos elementos centrales de la discusión de seguridad, básicamente lo que estoy diciendo es que en el imaginario popular en Costa Rica y de la clase política, para simplificar la cosa, más o menos se entendió que cuando Costa Rica abolió el ejército, abolió el problema de seguridad. Y punto. Entonces, durante 40 años, Costa Rica no invirtió un peso en sus instituciones policiales. Hasta mediados de los 90, para decirles algo, cada 4 años la policía cambiaba en su totalidad, lo cual es una cosa de locos. Durante 40 años el entrenamiento de la policía dependió de lo que nos daba la cooperación internacional, y si el sabor del mes de la cooperación internacional era Taiwán, iban los policías ticos a Taiwán a recibir cursos de guerra ideológica. Y si la cooperación, y si el sabor del mes de la cooperación era Israel, iban a Israel. Y si la cooperación, y si el sabor del mes era Chile, entonces en el momento más álgido del gobierno autoritario de Pinochet, iban los policías ticos a entrenarse con los carabineros de Pinochet. Esa fue la política de seguridad en Costa Rica durante 40 años. Entonces, esa otra parte de la discusión de seguridad presentaba condiciones, y esto es muy importante entenderlos, extraordinariamente precarias en Costa Rica. Cuya precariedad se manifestó cuando empezaron a cambiar algunas condiciones en el comportamiento social que habían hecho que los niveles de seguridad fueran muy altos en Costa Rica. Empieza a cambiar, en primer lugar, digamos, los niveles de desigualdad. Empiezan a subir aceleradamente, como nos lo mostró Randall. Empieza a manifestarse un proceso de urbanización muy acelerado y muy caótico en Costa Rica. Y aquí, como una apostilla a este punto, valdría la pena analizar, porque se ha analizado poco, el papel que en la generación de una serie de condiciones favorables a los estallidos violentos tuvo la adopción de una serie de programas de vivienda, de lo que se llamó en Costa Rica la vivienda social, en los años 80. Aquí la historia es muy larga y muy complicada, pero básicamente en los años 80, en la segunda mitad de los años 80, hubo un intento deliberado por extender, resolver el problema de la vivienda, y como parte de esa política se estimuló la creación de urbanizaciones de tipo popular subsidiadas por el Estado en condiciones urbanísticas muy deficientes, sin espacios públicos, en condiciones de gran hacinamiento, etc. Esa decisión que se tomó en los años 80 resolvió, en lo fundamental, un problema de vivienda, pero creó en el largo plazo problemas muy complicados en algunos aspectos que luego se manifestaron en problemas de violencia. A lo que estoy tratando de llegar es que cuando digo que históricamente algunas de las condiciones institucionales para responder a los problemas de inseguridad en Costa Rica eran muy precarias,
Eso hace que los problemas de inseguridad en Costa Rica sean muy sensibles precisamente a lo que explicaba Patricio en el panel anterior. Cualquier mejora en la gestión institucional de la seguridad tiende a manifestarse en un mejor desempeño de los indicadores de seguridad. Y creo que en esencia eso es lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años. Hay una gestión del aparato institucional que más directamente lidia con el problema de seguridad, fundamentalmente de las instituciones policiales, que ha mejorado la presencia policial, por un lado, que ha mejorado, como lo decía Randall, la generación de información, la medición de lo que se hace y la rendición de cuentas, y aquí ya en este punto sí se arrastran algunas decisiones que se tomaron antes, ha mejorado la preparación de la fuerza policial. Yo creo que la suma de esas cosas ha hecho esa mejora en la gestión de las instituciones policiales ha empezado a tener un efecto muy visible en las cifras de seguridad de Costa Rica. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es una situación en la que la precariedad institucional arrastrada durante 40 años hace que cualquier mejora de la gestión de las instituciones policiales tienda a manifestarse de manera muy directa en los índices de seguridad. Eso es lo que voy a decir sobre Costa Rica. En resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es que, yo quisiera pensar que hay un gran diseño, ¿verdad? Una gran política de seguridad del Estado costarricense y que ya entendimos, ¿verdad? Y que tenemos una combinación clarísima de medidas y que está todo coordinado. Yo creo que la cosa es más banal. Es bastante más banal, es bastante más pedestre. Estamos sacando a la calle más policías, mejor preparados, y les estamos dando, los estamos sometiendo a instrumentos de medición de su desempeño mucho mejores, en esencia. Y luego, un par de comentarios sobre Nicaragua. Interesantísimo todo lo que he oído, y la verdad que esto es particularmente interesante porque, francamente, y por lo menos para mí, el caso de Nicaragua siempre ha sido un caso paradojal, siempre ha sido un caso, un gran misterio. Y creo que ustedes han arrojado luces importantes sobre lo que está pasando. Aquí nada más haría dos advertencias. La primera, el tema de la posible politización de las instituciones policiales. En virtud de mi cargo, para protegerme políticamente, voy a decir, yo no sé si eso está pasando o no. Pero si estuviera pasando, valga ser la advertencia de que otros países de la región han pagado esa politización muy cara. Y en el caso de Nicaragua sería una tragedia, habida cuenta de que claramente en las explicaciones de ustedes es visible el papel que juega la concepción de la policía que hay en Nicaragua en esa explicación sobre los niveles relativamente bajos de violencia que hay en el país. Sería una tragedia que eso se sacrificara. Y cuando digo otros países, hablo de otros países en la región en los que, pese a que la desigualdad ha bajado muchísimo, a que la pobreza ha bajado, a que se ha hecho una inversión social muy considerable en los últimos 15 años, cosas todas que uno pensaría que conducen a reducir los niveles de violencia, ha habido una explosión brutal de violencia. Y yo me imagino que ustedes saben de lo que estoy hablando. Cuando uno ve ese caso,
una de las explicaciones que salta a la vista es que tanto las instituciones policiales como judiciales han colapsado, y han colapsado en buena parte porque se han politizado, porque para decirlo en corto y claro, es muy complicado cuando las instituciones judiciales empiezan a importar únicamente en la medida en que persiguen oponentes políticos. Entonces, cuidado, lo que estoy tratando de decir es que la politización de las instituciones policiales en Nicaragua sería una tragedia. Lo es en cualquier país, pero particularmente en el caso de Nicaragua, porque debilitaría uno de los pilares sobre los que ha construido Nicaragua una experiencia exitosa en materia de seguridad. Mi último punto es el tema al que aludió Claudia, que es un tema en el que yo he insistido mucho durante mucho tiempo y que me agrada mucho que lo estén mencionando acá, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Yo estoy convencido de que esa separación que existe a nivel analítico y a nivel de política pública entre la violencia intrafamiliar y la inseguridad ciudadana es una separación equivocada desde el punto de vista analítico y fatal desde el punto de vista práctico. Para el 50% de la población, el problema fundamental de seguridad ciudadana, definida así como la definió Randall, el problema fundamental está en el espacio privado entre conocidos. Ese es el problema fundamental de seguridad ciudadana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque generalmente cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos en función y olvidamos el problema de violencia intrafamiliar, hablamos en términos generales de los delitos patrimoniales fundamentalmente y bueno, también contra la integridad física que se cometen en los espacios públicos. Esos son delitos que afectan desproporcionadamente a los hombres. Entonces, en última instancia, estamos construyendo nuestro concepto de seguridad ciudadana a través del lente masculino. Y finalmente, porque si ustedes van, ciertamente en el caso de Costa Rica, y le preguntan a la policía qué es lo que hace cotidianamente, para nuestra sorpresa, cuando hicimos la investigación a la que hacía referencia Randall en el PNUD hace años, nos encontramos que el mayor porcentaje de intervenciones policiales en Costa Rica son por asuntos de violencia doméstica. Más que por drogas, más que por delitos patrimoniales. Entonces, en la práctica, lo que la policía hace está directamente relacionado con los problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, esa separación es falsa analíticamente y equivocada desde el punto de vista práctico. Y termino nada más diciendo que coincido totalmente con Javier en que yo creo que en todos los casos, pero particularmente en el caso de Nicaragua, realmente es una deuda pendiente de las ciencias sociales investigar y medir medir lo que está pasando, las causas de las cifras de seguridad en Nicaragua, medirlas rigurosamente. Y esa medición se me hace, se beneficiaría más de investigación cualitativa, porque francamente un aspecto como la relación entre policía y comunidad, que parece ser tan central en el caso de Nicaragua, o la propia autopercepción de la policía, eso es muy difícil medirlo con datos. Eso requiere, si ustedes me permiten, mucho más antropólogos y menos econometristas. Y ojalá saldemos esa deuda, porque realmente explicar esa paradoja del caso nicaragüense sería maravilloso, porque hasta ahora realmente nadie lo ha hecho de manera convincente. Muchas gracias. Agradezco a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones, a Kevin por su magnífico comentario. Les voy a dar la palabra para hacer preguntas si las hubiese, me imagino que sí. Pero antes quisiera decir una sola cosita, que es, antes de que me olvide, reiterar, como dice Cindy, que todo lo vinculado a este seminario y a todos los que hacemos están en la web, el video completo del seminario
las ponencias donde se desarrollan los temas más ampliamente, y todo esto además es difundido en nuestro blog, en el Twitter, en el Facebook, en fin, todas las herramientas por las que Wilson Center hace un esfuerzo para que las discusiones académicas que desarrolla tengan un impacto mayor tanto acá como en América Latina. Entonces les doy la palabra a las personas que quieran intervenir y hacer preguntas, igual breves, identificándose. Empezamos entonces. Ahí las personas que están a cargo del micro van a acercarse. Tenemos ahí, de repente, por ahí para ir yendo para acá luego. Acá, la señora, ahí está, listo. Muchas gracias. Mi nombre es Graciela Reyes y quería preguntar si pudieran hacer algún comentario sobre la importancia del papel que están desarrollando los medios de comunicación y de prensa cuando cubren precisamente los temas de inseguridad ciudadana. Sucede en nuestro país, en Uruguay, que a veces se pone mucha más, digamos, importancia, se le da a la víctima que a quien ha cometido el delito. Y esto necesariamente, de alguna manera, desde el punto de vista emotivo, tiene influencia sobre la opinión pública. ¿De qué modo puede esto controlarse? Y siempre dentro de los conceptos de la libertad de prensa y libertad de opinión que rigen todos nuestros países. Gracias. Okay, actually, I'll let Juan Carlos go first. Okay. Bueno, voy a hacer la pregunta en inglés. Cindy Arntzen del Wilson Center. Es principalmente para los colegas de Nicaragua. Where I'm less convinced is the distinction between the kinds of police reforms and relationship between the police and the communities that took place during the Sandinista era and then from 1990 and beyond, the so-called periodo liberal. Javier, you mentioned the sort of tradition of communitarian organization, whatever. I find it extraordinarily difficult to imagine that any of that took place during the long sort of decades of Somocismo, and that kind of organización de base was very much a phenomenon, you know, of the Sandinista revolution, you know, fomentando y haciendo vínculos entre el ejército, policía y población. So my question really is, even if we understand that there's more politicization now, we understand what took place after the end of the war and with the advent of the government of Violeta Chamorro, with the reduction in the number of the people in the army and the separation of the police and the army. What I'm having trouble understanding is what part of the tradition of the Nicaraguan police is basically rooted in the Sandinista period, how much that actually changed from 1990 until the return of Ortega. And then again, we can see this period now as a period of contrarreformas, but what were those sort of central aspects during Sandinismo? What was changed and what continued from, you know, during the period of democratic rule or, you know, of liberal rule in Nicaragua? And so that's, I guess that's the basic question. How much of what is taking place in Nicaragua in terms of the police, in terms of the relationship, the community, which is really unique, I think, in Nicaragua as opposed to anywhere else, certainly in Central America, is very much a product of the Sandinista revolution. Creo que Lisa tenía una pregunta. No, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Garzón del Woodrow Wilson Center. Mi pregunta va en ese sentido y es la capacidad que tendrá o tiene el crimen organizado de afectar esta situación de seguridad, ¿no? Digamos, hay varios hechos concretos que a mí me llaman la atención, por ejemplo, el informe sobre el problema, sobre las drogas el informe de drogas de UNODC que he publicado hoy. Hay varios datos, por ejemplo, el primero de ellos es que resalta el aumento del consumo en Costa Rica, una cuestión que antes no aparecía. Además advierte que las organizaciones de narcotraficantes colombianos estarían aumentando mucho más el uso de la ruta por el Atlántico. Y hay hechos concretos también. Hace meses, una de las principales incautaciones de dinero en Centroamérica se hizo justamente en Nicaragua.
lo cual, digamos, advierte sobre el tema de lavado de activos. Y un dato, y es que esa misma incautación de dinero, las personas habían pasado alrededor de 9 veces por Costa Rica. Es decir, mirando los antecedentes, ¿no? Y a mí me da la impresión que todavía hay una lectura de que esto es un tema focalizado, que se concentra en ciertos territorios en la costa y que digamos que es como controlable, ¿no? Pero ya uno cuando, por lo menos yo hablo del caso específico de Costa Rica, cuando uno habla, por ejemplo, con la gente de la Fiscalía, en realidad ellos están, digamos, como bien impresionados de lo que están haciendo y la capacidad de renovación de esas estructuras. Entonces la verdad es, incluso bueno, en Nicaragua, Denny Roger también ha advertido, digamos, sobre el tema de esta mirada que se tenía sobre las pandillas y la relación con la comunidad, y ahora cómo el crimen organizado empieza a interrumpir esa dinámica. Para mí el tema hoy es si Nicaragua y Costa Rica podrán lidiar con ese problema, o si en el momento en que decidan, digamos, lidiar con ese problema, los equilibrios que hay un poco en términos de seguridad van a desencadenar en un problema de seguridad mayor. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna más. ¿Ninguna? Entonces, empezamos con Kevin y les pedimos lo que pidió Cindy, un milagro, 2 minutos cada uno. Nada más, voy a referirme a la pregunta de Juan Carlos, básicamente. ¿Cuánto cambia todo esto la dinámica del narcotráfico? Yo creo que lo puede cambiar todo. Yo creo que puede desbaratar cualquier equilibrio que hayan alcanzado estos países. No importa cuánto sea la densidad social, ni cuánto... Ojo, cuando yo decía que lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años en Costa Rica es que hay una mejor gestión de las instituciones policiales, es una mejor gestión en función de una cosa que es muy importante, que es la violencia cotidiana, digamos. En términos generales, las maneras en que la gente vive la violencia cotidianamente en Costa Rica, digamos, se han tornado un poquito menos intensas. Pero yo tengo serias dudas sobre la capacidad de las instituciones policiales en Costa Rica, en su estado presente, para enfrentar un asedio del crimen organizado en el país. Simplemente el país yo no creo que está preparado. Y de nuevo, ahí volvemos al tema del rezago histórico que acumulan esas instituciones policiales en Costa Rica. Se han hecho cosas importantes, se han creado capacidades, pero cuando vos no invertís esencialmente en seguridad durante prácticamente medio siglo, tenés la absoluta seguridad que si te cae encima un tsunami de narcotráfico, vas a pagar un precio, ¿verdad? Lo dejaría ahí. Claudia. Gracias. Bueno, no quiero repetir, esa sería la respuesta igual para Nicaragua. Es decir, no, por eso hablamos de factores internos y externos, y los factores externos realmente son una amenaza fatal para nuestra situación de seguridad. En relación a, adelantando pues, la respuesta sobre el tema de la organización comunitaria. La organización comunitaria durante la primera época del sandinismo nació como una prolongación del rol del Estado y del partido en la atención a la ciudadanía en servicios básicos. Por ejemplo, se llamaban comités de defensa sandinistas, que hacían la función de distribuir la tarjeta de racionamiento, es decir, hacían funciones de servicios públicos, pero también hacían una función de vigilancia revolucionaria, y así se llamaba, y tal cual, es decir, no es invento. Ellos hacían vigilancia revolucionaria y lo que decían era vigilar a los vecinos que pudiesen estar atentando contra la revolución sandinista. Durante los años 90 se tuvo la gran oportunidad de tomar distancia de esos roles, de esta organización comunitaria sólida, como mencionaba Javier, y ese toma de distancia permitió, además, con el concurso de las organizaciones de la sociedad civil, que se le diera otro contenido a la organización comunitaria y que no desapareciera, sino que se fortaleciera con otros mecanismos. Ustedes saben que durante muchísimos años, sobre todo en los años 90, fuimos donor darling. Es decir, todo el mundo estaba en Nicaragua cooperando. Y tuvimos, como mencionó Javier también,
una herencia de enfoques modernos de parte de Europa, de las sociedades de bienestar, etcétera, sobre enfoque de género, niñez, no sé. Entonces comenzamos a trabajar con enfoque medioambiental, con enfoque de derechos humanos. Eso fue algo que fortaleció la organización comunitaria durante los años liberales, es decir, 16 años. De manera que no desapareció, y el nuevo gobierno de Ortega viene a recuperar su base y a volverle a dar el mismo rol que le dio durante los años 80. Es decir, son los que distribuyen el bono productivo, son los que distribuyen la lámina de zinc, son los que distribuyen todos estos, beneficios, subsidios directos a la población que está realizando el gobierno del presidente Ortega, fundamentalmente con fondos venezolanos, extrapresupuestarios, etcétera, que no nos da ninguna posibilidad de hacer auditoría social sobre ellos. Entonces, eso es y lo mismo pasa con la policía. La policía está entonces llegando a ocupar este tendido comunitario como parte de sus comités de prevención del delito. Sí, no tendría mucho que agregar aparte de lo de Claudia. Me imagino una línea de continuidad que comienza en 1979 y termina en el 2007. Y ahí veo cómo se desplaza la policía. El año pasado hice un grupo focal, una mesa de trabajo con una de las fundadoras de la Policía Nacional, Doris María Tijerino, y ella convocó a otros oficiales que también habían sido fundadores de la policía. Y de todo lo que hablaron me quedó muy claro de que ellos y ellas optaron por hacer una ruptura total con el modelo de policía somocista. Y en esa dinámica de hacer la ruptura total con el modelo de policía somocista es donde ellos asumen conceptos de derechos humanos, de trabajo con la comunidad, de prevención, de integrarse a la comunidad. Luego eso fue transformado para diversos intereses, vigilancia del Estado, espionaje, etcétera, etcétera. Pero la solución de continuidad de esta policía es que nace con esa idea de trabajar con la comunidad. Luego se desplaza en los 90s a seguir trabajando con la comunidad en un contexto de nuevas metodologías conceptuales, operativas. Yo resaltaría en esos años del 90 al 98, quizás al 2000, que los socios principales de la policía de Nicaragua fueron los países escandinavos, los suecos, los noruegos, y esos países le impregnaron mucho del espíritu de sus policías a nuestra policía de Nicaragua. La relación de la policía con Estados Unidos se enfatiza a partir del tema del narcotráfico, de las incautaciones, del espionaje. Entonces, la cooperación Estados Unidos es mucho más orientada a imposición de la ley y la escandinava era mucho más orientada a prevención y a otros conceptos. Sobre el narcotráfico, yo creo, desde hace 6 años hemos dicho que está valorado el impacto y la dimensión del narcotráfico en la región. Nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg, pero el narcotráfico está mucho más interconectado en muchos niveles, en la élite económica, política y a nivel de base de lo que cualquiera de ustedes pudiera imaginar en toda Centroamérica. Inclusive en Nicaragua y Costa Rica. Por eso en Insight estamos tratando de entender cómo se están construyendo esas relaciones entre las élites sociales y económicas y políticas a nivel nacional y regional y las redes criminales de narcotráfico. Son súper complejas y en el caso de Nicaragua es un asunto interesante en tanto de que las redes criminales sacan ventaja de esa capacidad de organización del nicaragüense y operan de una manera muy fluida los tráficos a través de Nicaragua con la colaboración de la gente. Pero hay que ponerle mucha más atención y escapa mucho más allá del tema de si la policía tiene adecuada capacidad de investigación o no. Es mucho más complejo, mucha atención con eso. Randall, cerramos contigo. Gracias. De acuerdo con Javier y con lo que exponía Kevin y Claudia, no solo es que se está viendo la punta del iceberg, es que se está viendo una parte del narcotráfico y creo que no se ha hecho un ejercicio claro de descomponer el problema del narcotráfico en sus partes.
porque no es el fenómeno del narcotráfico, es el fenómeno del consumo, la producción, el trasiego, la legitimación de capitales, y son áreas distintas que necesitan especializaciones distintas y atenciones distintas. En Costa Rica la Policía de Investigación Criminal tiene capacidades para trabajar el tema de legitimación de capitales y creo que lo está tratando de hacer. Pero legislativamente hay un rezago y hay una oposición para aprobar una ley que le permita tener herramientas efectivas para hacerlo. En el tema del trasiego, es un reto para un país sin ejército tratar de sostener una guerra de ese tipo, pero se está tratando de hacer, pero ha tomado áreas del país. Por ejemplo, la baja de la tasa de homicidio en Limón no es una buena noticia, porque en realidad es que se pusieron en paz las redes criminales que están ahí. O sea, no es que se fueron ni mejoró, es que estamos viendo, no, hay esa parte que no se está viendo. En lugares deprimidos por la pobreza hay que ver los encadenamientos de las personas que no tienen acceso, que están excluidos del sistema económico y que no les queda otra cosa que eso. Y a diferencia del pasado, con las redes colombianas, las redes mexicanas pagan con drogas, no con dinero. Entonces, los lancheros en el puerto de Punta Arenas, en Costa Rica, no reciben ya dólares por darles gasolina a los submarinos o a las lanchas rápidas, sino que les pagan con cocaína, que van y hacen su receta y lo venden como crack. Entonces, hay un aumento del consumo porque estamos viendo crecimientos en adicciones en zonas rurales donde antes no existía el consumo. Y ahí entra otro problema, que es que el análisis simplificado del problema de las drogas, que se basa en incautación, en el trasiego. Entonces, el gran éxito de la policía es incautar 10 toneladas que ni siquiera íbamos a consumir nosotros, sino le iba a consumir otro país, y que ese país debería preocuparse por esas 10 toneladas. Entonces, no nos preocupamos por atender otro tipo de situaciones, como por ejemplo, que la adicción, a pesar de que no es un delito en Costa Rica, la posesión de droga para el consumo, hay una insistencia en la policía que hasta hace poco se eliminó de andar buscando personas que tenían droga para consumo, lo cual es absurdo, porque la persona ni siquiera puede ser procesada penalmente. Lo que se le hace es incautarle la droga. Entonces, hay que tratar el tema de adicciones desde el punto de vista de la salud pública y no criminalizarlo. Hay que tratar el tema de legitimación de capitales de manera especializada y hay que evidentemente usar medidas represivas contra el tráfico, con el gran tráfico, porque también meternos con el microtráfico como el de las mujeres, que el 70% de la población penal femenina en Costa Rica está cumpliendo prisión de más de 8 años de prisión porque llevaba un poco de drogas a su novio a la cárcel. Eso es una tragedia de desintegración familiar, de descomposición del tejido social. Hay que enfocarse en el gran tráfico, en los grandes vendedores, y eso no es fácil. Y para no dejar sin responder la pregunta de la prensa, hay una correlación no es la única explicación, pero hay una correlación entre la percepción de la inseguridad y la prensa. Y se hizo un estudio en la Universidad de Costa Rica de cómo la insistencia de la prensa en la magnificación del problema de la violencia tenía incidencia en la seguridad subjetiva, o sea, en la percepción de la inseguridad. Y esa percepción de la inseguridad es la que a la larga más limita el ejercicio de los derechos humanos, porque es cuando las personas se sienten inseguras, cuando no los ejercen y cuando no se sienten libres. Obviamente, la comisión del delito, la víctima del delito, sufre una tragedia personal, pero la comunidad que lo rodea es la que sufre la limitación de los derechos porque no sale de su casa, porque entrega los sitios públicos a la delincuencia, porque no invierte, porque toma un montón de decisiones sobre su vida que afecta su propio proyecto de vida y el goce de sus derechos humanos. Por eso la labor de la prensa y discutir con ellos es fundamental. Como yo les dije, vengo al mundo de derechos humanos, jamás recomendaría una limitación a la libertad de prensa, que lo hagan. Pero también entonces hay que hacer una labor educativa a la sociedad para que sepa qué consumir y cómo interpretarlo. Y no es fácil, ¿verdad? Es un reto formidable que tenemos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Creo que ha sido una buena mañana. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a almorzar. Sí. Mucho gusto. Vamos a almorzar acá en el centro. Igualmente. Bueno, que socio. Están invitados a almorzar acá en el centro, ¿verdad? Muchas gracias. Yo tengo que salir corriendo. Sí. Bueno, Carlos, un placer. Un gustazo verte de nuevo. Javier, un gustazo. Entonces, no más.